Nos interesa, nos interesa muchísimo que podamos con ustedes abrir un campo especial que hemos abierto ya en 32 países sobre biotecnología y desarrollo en diferentes áreas. Y es parte de lo que queremos hacer hoy, es parte de lo que queremos hoy mostrar y pues lógicamente compartir. Espero que no dicte muy rápido la charla, es mucha información en una charla corta, pero pues al final tendrán mi mail y algún punto para que ustedes puedan directamente con los distribuidores y con los fisioterapeutas o médicos de cada país poder hablar sobre las tecnologías y entender un poco más sobre ellas. Muy bien, vamos a compartir hoy mi pantalla para que podamos verla y empezar con nuestra conferencia. Eh, Perfecto. Bueno, me presento. Para los que no me conocen, soy el doctor Felipe Torres, soy director científico de la Paris International Academy en Suiza, con quien tenemos alianzas con diferentes centros de investigación, desarrollo y educación alrededor del mundo. En Latinoamérica tenemos una alianza muy importante a través de Brasil, de Colombia, de Argentina. Estamos en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Panamá, en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras y lógicamente en México. Sé que hay de diferentes lugares y realmente para mí es un orgullo ver que los latinoamericanos van abriendo este concepto de la academia. Básicamente, Perisio International Academy desarrolla, investiga y avanza en los procesos de educación sobre nuevas tecnologías. Soy el director científico de Cell Regeneration, una entidad de más de 25 años donde desarrollamos a través de nuevas tecnologías terapias específicas de desarrollo. Soy el vicepresidente de la Sociedad Internacional de Terapia Diamagnética y director latinoamericano de la Academia Internacional de Medicina de Regulación Fisiológica en esto. Muy bien. Trabajamos con la Universidad de Ulm en investigación, con la Universidad del Rosario, con la Universidad de Catanzaro en Italia, la de Foggia en Italia y algunas otras más. Y aquí en Latinoamérica con el gobierno de Paraíba hemos podido hacer algunas cosas. Muy bien, vamos a empezar básicamente a hablar de esto. Son varios temas en un tiempo corto y sé que ustedes vienen muy interesados en hablar de esta biotecnología. Vamos a poner un concepto primero antes que todo. A veces nos llega información de algunos procesos, de algunos desarrollos que realmente aceptamos en la evolución. Pero en medicina nos hemos quedado muy atrás. El cambio de biología molecular en los últimos 30 años es realmente enorme. Y el cambio de ese entendimiento de biología molecular y de la respuesta biológica ante algunos procesos terapéuticos, pues aún más avanzada. Esto ha venido dando que la biotecnología tenga respuestas amplias. Pero quiero ponerles ejemplos de medicamentos que llevamos más de 30 años en el mercado y no los hemos retirado porque no tenemos otra opción terapéutica. Estoy hablando que sea malo darlos, estoy hablando de que tenemos efectos secundarios, un concepto que fueron desarrollados durante una etapa diferente de la biología molecular, un concepto de entendimiento totalmente diferente de la lectura computacional que hoy podemos tener y los análisis que tenemos. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Ustedes tenían un teléfono de disco en los años 80, llegaron los años 90, seguramente ya eran digitales al comienzo de los 90, al final de los 90 ya eran inalámbricos, podíamos irnos de la alcoba a la sala, un poco más, la distancia era un poco más complicada, comenzamos los 2000, empezamos con inalámbricos más lejanos, con algo de celulares en algunos países, y estos celulares tenían una respuesta un poco más avanzada, eran primero muy grandes, con poca tecnología, solo en comunicación, empieza a llegar algo de mensajería, entonces empezamos con el BlackBerry y con otros teléfonos como los Ericsson. Entre los 2010 empezamos a tener pantallas más amplias con opciones de programas en estos móviles, donde los que tienen la opción de llegar a estos móviles eran de alto costo. Llegan los 2020 donde hoy tenemos inteligencia artificial en todos los móviles que estamos utilizando, en los celulares que estamos utilizando, donde tenemos facilidad de entrada y comunicación de nuestros mensajes, tener comunicación con programas de inteligencia artificial y facilidad que inclusive en el WhatsApp estamos viendo. Imagínense esta evolución tan grande y estamos hablando de que no es la tecnología más avanzada, donde hemos tenido además un desarrollo físico diferencial. La física cuántica, la física relativista desde los años 40 vienen hablando de un concepto diferente del átomo, de un concepto diferente de biológico,
Y hoy no estamos hablando de la física cuántica como algo lejano, es real, tenemos computación cuántica y nosotros desde nuestra parte, más adelante hablaremos de la computación cuántica que tenemos en Suiza para el desarrollo de tecnología con la inteligencia artificial. Entonces, cuando vemos esto, este avance, no podemos seguir pensando que los equipos que teníamos hace 20 años, hace 15, inclusive hace 10, son los de última tecnología y que teníamos que pensar como hace 30 o 40 años para hablar de la biología molecular. Entonces, basado en ese concepto grande, hablemos hoy de mecanotransducción. ¿Qué, cuándo y cómo se maneja la mecanotransducción? Esta mecanotransducción nace de un proceso evidentemente mecánico, donde en la evolución hemos hablado de que las integrinas eran unos tipos de antena, proteínas transmembrana, que identificaban el movimiento de la matriz celular y se comunicaban con el citoesqueleto para poder responder ante unos factores de crecimiento y, lógicamente, crear unos proteoglicanos, glucosaminoglicanos de la matriz celular. Esa es la base global y de ahí viene, lógicamente, toda la parte de neovascularización, toda la parte de reposición de tejido, toda la parte de control inflamatorio a través de los cambios inmunológicos que hoy no voy a hablar en esta charla porque son muy altos. Pero cuando uno entra en la mecanotransducción real de hoy, donde lo tenemos es este punto. Hablábamos de rigidez arterial en el 80% de nuestras enfermedades, donde lo manejábamos con estrés oxidativo básicamente, después empezamos con control lipídico, posteriormente hablamos de factores genéticos, pero vimos que tenían unos cambios a través de los procesos epigenéticos y hoy ya hablamos de mecanotransducción de membrana y nuclear. O sea, vamos un punto más allá, vamos hablando que estamos organizando la mecanotransducción en un desarrollo desde la embriogénesis hasta los procesos de mortalidad, control y apoptosis celular. Este es el concepto global, si lo vemos. Voy a ocultar un poco acá. Básicamente viene un concepto de fuerzas externas, de comprensión, fuerzas tensiles, presión hidrostática, que hace una activación de la interacción célula-matriz y esto hace unos mecanismos de transducción, una síntesis de moléculas, unos cambios morfológicos celulares, una síntesis de proteínas y una diferenciación. Eso es lo que buscamos en regeneración y muchas veces alguien me pregunta sobre los procesos celulares. Después de 25 años de utilización, hoy creo que solo utilizo las células en los exosomas y la terapia génica en un 45% de mis pacientes en unión con la mecanotransducción, donde el resto hoy lo podemos manejar a través de esta mecanotransducción con muy buena respuesta e inclusive mucho mejor en algunos casos. No me pasa acá. Ya. Muy bien, la mecanotransducción está en absolutamente todos los tejidos. Hablamos de cuatro tipos de mecanotransducción. Los cambios de la presión hidrostática, tanto extracelular como intracelular. Las fuerzas tensiles, les pido excusas que tengo algo de tos. Las fuerzas tensiles en esos proteoglicanos. El flujo de tensional sobre estas membranas y lógicamente la rigidez de la matriz transcelular que se viene a entender como esta telaraña que tiene una comunicación directamente con la célula para una respuesta. Sin embargo, no todos los tejidos tienen los cuatro tipos de mecanotransducción. Se podrán dar cuenta como la piel tiene básicamente las fuerzas tensiles y la rigidez de matriz, pero no tiene una presión hidrostática específica ni un proceso de fluido tensional. Estamos hablando también del sistema nervioso central, donde no encontramos ese flujo vascular rápido, sino lento a través de la presión intracraneana y así sucesivamente donde tenemos el corazón que sí tiene los cuatro flujos específicos de mecanotransducción. Entonces vemos cómo es importante en todo. ¿Qué tan importante es? La mecanotransducción hace depósito y cambios dentro de la matriz celular, transformación celular y modificación celular, migración celular, adhesión a través de la Stein junction, combinación y permeabilidad celular y proliferación celular. Todo eso a través de un solo movimiento. Cada célula del cuerpo, vemos células hepáticas, epiteliales, fibroblásticos, musculares, tienen un camino y una vida de mecanotransducción totalmente diferencial que es importante entender y hoy es en eso en que nos basamos en los estudios de mecanotransducción para entender cuál tecnología y cómo hacer que esta tecnología entre a ser un proceso específico biológico sobre la recuperación de los órganos o los tejidos que queramos regular o regenerar. Este estudio muy interesante del año 2023, ya vamos para 3 años y siempre decía que era actualizado, pues uno de los estudios más interesantes porque nos dice cómo funciona la mecanotransducción. Vamos a hablarla rápidamente en esta imagen. Hablamos de la mecanotransducción en integrinas, ya lo habíamos dicho, no es falso lo que hemos hablado en integrinas. Tenemos la membrana celular como un tejido electromagnético de fluidos y de cambio dentro de la presión hidrostática.
un manejo del citoesqueleto en la formación y modificación de esa membrana y unos mecanorreceptores específicos, piezo 1, piezo 2, TRPV4 y otros más, que en conjunto hacen unos cambios que llegan normalmente a los procesos nucleares: morfología nuclear, organización de la cromatina, regulación genética, permeabilidad de los poros nucleares, y hace un proceso amplio de sobrevida, adhesión, migración y fagocitosis. Entonces, cuando entendemos cómo manejar este concepto, podemos dar una respuesta paracrina, que es una respuesta evidentemente que puede dar desde los 3 meses hasta los 18 meses después de la estimulación; endocrina, que va desde las 3 semanas hasta los 3 meses después de la estimulación; yuxtacrina, que da desde las 3 horas hasta los 3 semanas después de la estimulación; y la nerviosa, que va hasta los 3 días después de la estimulación. Entonces vemos cómo tenemos una respuesta mecánica a corto, mediano y largo plazo, que es importante entender, porque a veces me llaman y me dicen: doctor, tiene una mejoría con la segunda o tercera sesión de un dolor de 10/10 y está en 8/10. Oye, acabas de comenzar y estamos todavía recambiando los tejidos y estamos valorando la respuesta, y por eso los estudios en mecanotransducción normalmente tienen un amplia análisis de 3, 6, 9, 12 meses o más para mirar la respuesta, y vemos que los controles normalmente se dan entre los 6 y los 9 meses, no en todos los casos y dependiendo de lo que estemos manejando. Hay un punto muy importante que se había podido manejar en mecanotransducción tradicionalmente, que es la mecánica, la compresión, la onda de sonido, que lograba hacer unos cambios dentro de las respuestas mecánicas de las integrinas. Pero había un punto importantísimo que cada día entendemos más, que la presión hidrostática. Esa presión hidrostática medida en kilopascales venía en un concepto muy difícil de controlar. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo lo manejábamos? Miremos la normalidad. Un cerebro en una presión normal está intracelular a 0,5 kilopascales y extracelular a 1 kilopascal. En un paciente con Alzheimer tenemos una presión intracelular de 2 kilopascales, estamos hablando de 1,5 kilopascales por arriba de la normalidad, y 2,3 kilopascales a nivel de la glía. Estamos hablando de 1,3 kilopascales más de presión. Pero no estoy hablando solo del cerebro, estoy hablando del pulmón, del hígado, del colon. Inclusive hoy, para hacer cultivos específicos y estimularlos a través de mecanotransducción, entendemos cuál es la presión que debemos tener sobre estos cultivos dentro de lo que regulamos. Entonces hoy tenemos que entender que evidentemente esta mecanotransducción viene dentro de un proceso que ayuda a muchas características biológicas de la célula, donde está implicado en varios procesos de enfermedades, a enfermedades cardiovasculares, a cáncer. Miren cómo esto es lo malo: es mecanotransducción patológica, pero la mecanotransducción fisiológica conlleva a migración, desarrollo de tejidos y respuestas inmunes mejoradas. Entonces, todos hacemos mecanotransducción, solo que dependiendo de la plasticidad celular hacia donde estemos, tendremos una banda, una mala o una buena mecanotransducción. Hoy hablamos que la mecanotransducción nuclear ayuda en la regulación de salud de enfermedad, y vemos cómo este DNA tiene un rol importante en la respuesta de los componentes mecanosensibles y el control genético del núcleo para tener unas respuestas específicas en los procesos celulares. Y hoy hablamos de algo interesante, y la homeostasis mecánica. A eso queremos llegar a un paciente. Hoy, cuando tenemos un paciente totalmente con una alteración mecánica homeostática, pues tenemos la patología, fisiopatología y disregulación neuroendocrina, hormonal, neurológica, inmunológica, que estamos tratando de llevar a esta homeostasis adecuada, ¿cierto? Que es lo que queremos llegar con los equipos que tenemos. Entonces, lo que vemos es este ejemplo muy sencillo, donde tenemos unos factores de crecimiento, del factor de crecimiento fibroelástico, que son estos amarillitos que ven acá en muy poca cantidad, con los YAP, que son los que hacen el aumento de la transcripción de este factor de crecimiento en el núcleo solo en un punto. Pero cuando hacemos una deformación, una estimulación y un cambio en el proceso externo e interno de la célula, vemos cómo estos YAP entran en el núcleo, hacen una aumentan la expresión genética del factor de crecimiento para tener una respuesta específica de la regulación inmunológica o de regeneración. Sin embargo, la mecanotransducción también puede ser patológica, y esto es lo que vemos, digamos, en un hematoma: cómo se incrementa la presión. Esta fuerza mecánica hace que entre el calcio, aumenta el estrés mitocondrial, el estrés del retículo endoplasmático, aumenta la apoptosis, hay una senescencia celular, y esto causa un proceso inflamatorio que aumenta interleuquina 1, 6 y lógicamente factor necrosis tumoral alfa, que conllevan a unos factores inflamatorios que aumentan la entrada de calcio, y se vuelve un círculo vicioso que conlleva a un proceso como lo que estamos viendo acá, de inflamación, de destrucción ósea
y de degradación de matriz. Eso es una mala mecanotransducción que tenemos que corregir directamente. Y hoy lo que vemos es que entendiendo el rol de la mecanotransducción, la fuerza mecánica puede regular los procesos autoinmunes y es por eso que hemos visto pacientes que solo con el manejo específico de un tejido logran una recuperación inmunológica alta dentro de la patología que estamos viviendo. Recordar, cuando trabajamos con regeneración, esto es de tiempo y los primeros 30 días son de desarrollo de granulación de factores de crecimiento, desarrollo y diferenciación de células específicas, aumento de la función fisiológica de estas células como los condrocitos hipertróficos que vemos en este huesito, aumento de los factores de crecimiento, lógicamente transformación mesenquimal y esa transformación a una regulación y diferenciación para llegar a un desarrollo en los osteoblastos que puedan después a un proceso de remodelación que puede durar 18 meses, como lo ven acá, un año 18 meses, por lo cual hablar de una mecanotransducción en corto tiempo es difícil, claro, y aquí es donde entran los procesos más complejos cuando son enfermedades aceleradas o procesos agudos que conlleven a una respuesta rápida frente a esta mecanotransducción. Hoy hablamos y por qué empezamos a ver que el uso de células disminuía frente a los costos. Positivo para el paciente, porque un tratamiento celular es una única vez, de alto costo. Si queremos hacerlo más veces, es de alto costo, con altos riesgos. Pero si yo veo que la mecanotransducción hace una regulación epiteliomesenquimal, una plasticidad donde aumentamos la cantidad de respuestas migratorias de esas células mesenquimales o células madre, pues vamos a tener una respuesta mejor y vamos a tener una adecuación de los procesos de recuperación. Por eso es tan importante la mecanotransducción hoy día. Dentro de la mecanotransducción, uno de los flujos mecánicos que podemos tener es el diamagnetismo. ¿Qué es? ¿Por qué hablamos de física cuántica? ¿Y cómo funciona acá? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces aquí hay dos cosas importantes. La teoría del relativismo abrió el campo físico en relativismo, que es la física universal, y la micro, que es la física cuántica. Esto estudia básicamente los manejos, estímulos y procesos globales de los átomos y de los manejos atómicos dentro de las respuestas, como los quarks y los diferentes puntos de manejo de las leyes atómicas. Las leyes atómicas hablan de cuatro puntos esenciales: energías fuertes, débiles, gravedad y electromagnetismo. El electromagnetismo es muy importante y vital, lo vemos en la Tierra. ¿Han visto ustedes cómo estas explosiones solares dicen pueden afectarnos, pero nuestro campo electromagnético logra controlar, manejar y regular los posibles cambios que haya? Entonces, la influencia del campo magnético en el organismo es generar cargas eléctricas. Yo siempre pongo el ejemplo de Matrix, donde decíamos que somos pilas, sí somos pilas, porque la ley de la termodinámica dice que el movimiento electromagnético crea energía y calor, entonces somos pilas. Dentro del desarrollo, la materia viva está compuesta por iones y moléculas de cargas eléctricas. Los campos magnéticos se manifiestan dentro de con estas cargas, cambios de iones, y las células del organismo están polarizadas, tienen carga eléctrica y por esto son, dependiendo de lo que hagamos con ellas, podemos tener unos resultados específicos. ¿Qué tanto? Miren este estudio interesantísimo del 2008, donde teníamos en un cultivo celular, a través de los componentes de estimulación diamagnética, ya voy a explicar qué es el diamagnetismo, miren cómo a 2 teslas, o sea, 22.000 Gauss, teníamos un proceso de conformación de vesículas tubulares de regulación para la salida de estas de la matriz. Miren cómo salen estas, pero ya cuando teníamos unos 5 teslas se desnaturalizaban. Por eso no es solo la alta energía, sino cómo la manejamos. Estos campos electromagnéticos o vienen trabajados y estudiados para terapias anticáncer, procesos de desarrollo de medicamentos, procesos en tratamientos en enfermedades de desórdenes neurológicos, en enfermedades donde necesitamos la medicina regenerativa y tecnología de células madre, y tener unos efectos específicos en los componentes celulares, en la membrana, en la mitocondria, el DNA, en los órganos a nivel del sistema reproductivo, vascular, cerebro, y lógicamente animar de las funciones celulares como diferenciación, proliferación y, pues, lógicamente, el ciclo mitótico que tenemos allí. Estas cargas eléctricas, cuando ya no hablamos de electromagnetismo, sino no solo del estímulo eléctrico que se desarrolla sobre estas células, pues tenemos una reorganización de los microfilamentos, una entrada de calcio, una modulación de los canales de voltaje, una repolarización o despolarización de la membrana, una redistribución de estas proteínas transmembrana y una activación de las tie junction o de las uniones intercelulares. ¿Para lograr qué? Migración, proliferación, diferenciación,
orientación celular y apoptosis, que es uno de los estudios más grandes que hemos buscado desde la mecanotransducción, porque podemos encontrar trabajo para cáncer que hoy estamos en estudio con muy buenos desarrollos. Sin embargo, el electromagnetismo tiene un espectro muy amplio y sabemos que entre la frecuencia sea más alta, tenemos más riesgos sobre los mismos tejidos. Por eso las ondas que protegen la Tierra están a una capacidad electromagnética baja, pero una frecuencia alta para tener este control. Sin embargo, hoy tenemos varios equipos en el mercado que tienen alta capacidad electromagnética y alta o baja frecuencia, pero depende de la frecuencia que enviemos. En el electromagnetismo, en las leyes universales, tenemos varios tipos de electromagnetismo y nosotros vamos a manejar nuestro electromagnetismo en 7 Hz como máximo. No hacemos más. Ya les voy a explicar por qué. Porque es seguridad magnética. ¿Por qué? El diamagnetismo, el electromagnetismo como ley atómica, tiene varios tipos, pero vamos a hablar de los tres grandes tipos de material electromagnético, que son los diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Los paramagnéticos son los que no son ferromagnéticos, pero los diamagnéticos están en absolutamente todos los átomos del universo. Y esto conlleva que tengamos una respuesta del movimiento. Lo podemos ver en el átomo muy sencillo. Cuando el electrón gira alrededor del protón o el núcleo, cuando se acerca al núcleo, no solo hay un giro alrededor del protón, sino hay un giro en el mismo eje del electrón. Y cuando se acerca, se frena y sale disparado. Es como un carrito de cuerda. Cuando sale en ese momento de relajación, crea ondas de radiofrecuencia que hacen una resonancia. Esa es la resonancia que leemos en el resonador magnético. Hay características diamagnéticas de los tejidos, hay características paramagnéticas y lógicamente ferromagnéticas. Pero al tener que todos los elementos del sistema, todos los átomos de nuestro cuerpo tienen características diamagnéticas, lo que necesitamos encontrar era cuál era la resonancia específica. Y eso es un desarrollo de una fórmula del Armor que básicamente nos dice cómo resuena ese tejido, ese proceso histológico, ese átomo, y cómo desarrolla. Entre más alta capacidad de Gauss tengamos, más focalizado y diferencial tenemos los átomos. A 1,5 a 3 teslas realmente son amplios y hablamos de tejidos fundamentales y no de átomos individuales. Entonces, las propiedades de la materia, para hablarlo de forma grande, diamagnetismo y paramagnetismo. Los materiales paramagnéticos, igual que los ferromagnéticos, son atraídos. Lo que pasa es que los paramagnéticos son débilmente atraídos hacia el campo magnético. Y normalmente la forma en que se aceleran es alta frecuencia. Por eso es que los otros equipos de alta capacidad electromagnética son paramagnéticos, porque necesitan más frecuencia para conllevar una respuesta específica de los átomos y por eso hace contracción muscular o de granulación de calcio, porque el paramagnetismo y el ferromagnetismo requieren un electrón no apareado. Por eso es que hace contracción, por eso le metemos un metal a esos equipos, sacan chispas, porque estamos cogiendo un electrón. El diamantismo no, porque está en todos los átomos, no requiere un electrón apareado, pero la única forma en que trabaje es alta energía, una alta energía de más de 1,5 teslas. Normalmente nosotros tenemos 2,2 teslas y esto es lo que hace, pero a diferencia de que no es atraído, se repele y entre más energía, la repulsión es mayor. Entonces, el diamagnetismo en la repulsión, el movimiento y la llegada sobre el tejido crea un proceso bioquímico de transducción, que es la mecanotransducción que veníamos manejando. Esa mecanotransducción tiene tres diferenciales muy importantes. El diamagnetismo maneja todo sobre el proceso de agua. No voy a decirlo en esta charla, pero todos los materiales del universo se pueden imanar. Hay materiales que se emanan fácilmente, con poca energía, y otros con alta. Digamos, el oxígeno es de característica paramagnética, pero requiere mucha energía para llegar allá, mientras que el agua es de muy baja imanización para tener una respuesta frente al diamagnetismo. Entonces se puede manejar el agua, los iones, la plata, el oro, el cobre y los tejidos biológicos a través del diamagnetismo. El ferromagnetismo es claro con hierro, cobalto y níquel, y el paramagnetismo, aluminio, titanio y magnesio. Esta imagen es la principal para entender cualquier equipo electromagnético de alta capacidad o de unas teslas altas, pero que tiene alta frecuencia, la diferencia con el equipo de nosotros.
Esto es física, esto es física cuántica. En la física requiere un electrón no apareado, alta energía y alta frecuencia. El de magnetismo requiere alta energía y baja frecuencia porque uno de los materiales, si los tenemos a alta frecuencia, podemos desnaturalizar la proteína. Entonces, por eso es seguro manejarlo a esa frecuencia, es antiparalelo y hace un rechazo entre lo que tenemos. Eso es importante entre lo que tenemos allí. Diamagnético rechaza, paramagnético atrae levemente, ferromagnético atrae fuertemente. Este es el giro del electrón que yo les decía, el giro magnético, que es el momento de la frecuencia, que cuando se frena hace una frecuencia de resonancia liberando una determinada cantidad de energía en el tejido estimulado, el tejido estimulado, que actúa sobre los electrones de hidrógeno, emanándolos, que la diferencia es que el proceso paramagnético actúa durante el tiempo que la máquina esté puesta, mientras que en el diamagnetismo, al imanar los átomos de hidrógeno, mantiene la estimulación durante varias horas para regular el proceso fisiológico correcto del tejido que estamos manejando. El efecto diamagnético repulsivo afecta la materia biológica, básicamente el agua. Somos 75% agua y solo manejamos esta agua a través de diuréticos. Hoy lo manejamos a nivel intra y extracelular de forma exclusiva a través de la diamagnética. El control de los iones cloro, calcio, sodio, potasio a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, la mayoría de proteínas plasmáticas, y esto hace que podamos modular los efectos biológicos del organismo. Encontrando que nuestra membrana celular tiene una característica diamagnética en la parte bifosfolipídica, haciendo que el interior de la membrana sea de repulsión, por eso es hidrofóbica, y mantiene la presión osmótica interna y externa de la célula. Eso hace que tengamos una característica específica que podemos modular y por eso podemos a través de la diamagnetoterapia abrir los receptores que estén bloqueados, como en una intolerancia periférica a los carbohidratos o a la insulina o una intolerancia central a la serotonina. Entonces es muy importante esta activación, pero esto no lo decimos nosotros, esto lo dijo un estudio en el 2016 que decía que la disociación dioelectroforética de los iones de cloro hace una influencia sobre la anisotropía diamagnética en las membranas celulares. Esta anisotropía diamagnética regula el potencial de membrana, el pH y lógicamente el volumen celular. Entonces miren que ya no estoy hablando yo frente a lo que hemos creado, sino cómo manejar este proceso. En esta estructura de la matriz celular, muy importante es el agua para manejar este proceso. Lógicamente, para poderlo manejar necesitamos alta energía, porque es un fenómeno débil, por lo cual requerimos más de 0.5 teslas. Nosotros lo manejamos a 22.000 Gauss o 2.2 teslas para producir un buen efecto mecánico en la matriz y un movimiento de fluido. El primer efecto diamagnético es el movimiento de líquidos de una zona de alta concentración magnética a una zona de baja concentración. Si yo tengo un edema en donde hay un aumento del sodio y un aumento de las moléculas en esa zona, la presión de ese edema hace un aumento de la carga electromagnética, es una zona de alta capacidad magnética, y lo que va a hacer es enviar estos iones a través del agua y el sodio a una zona de baja capacidad magnética como las venas o como el espacio del lumen arterial. Y esto hace que podamos disminuir el edema y activar los procesos de eliminación de líquidos. Entonces, como se dan cuenta, tenemos una respuesta muy interesante. Esto se desarrolló en Suiza. Ya tenemos la física cuántica, teníamos el diamagnetismo, cómo poner el concepto biológico de mecanotransducción a trabajar. Básicamente esto lo hace una persona que es el ingeniero Antonio Lagata. Él es ingeniero, como dije la palabra, es físico cuántico, matemático, y hoy es el director del desarrollo del Q-Alliance, que es la alianza más grande del mundo en inteligencia artificial y computación cuántica en la que trabajamos en Suiza. Esta holding en Suiza tiene, además de una empresa de desarrollo de biotecnología, de una academia en la que manejamos nosotros procesos de computación cuántica y más. Tenemos computadores cuánticos que nos ayudan a desarrollar la inteligencia artificial. Por eso los equipos de nosotros están en constante comunicación con Suiza para mejorar la capacidad de la respuesta biológica del equipo y que a ustedes llegue sin tener que tener una proceso de actualización de costos de equipo, sino dentro del software, porque lo que estamos manejando es lo mismo que pasa con la resonancia. La resonancia de 1.5 teslas es la misma de hace 25 años. Lo que hemos aprendido es a manejar, regular, entender a través de los software cómo avanzar. Este es nuestro presidente, Antonio Santoli, quien maneja el concepto de los procesos de recuperación y regeneración. Es una empresa que lleva más de 50 años en el mercado en Suiza.
manejaba primero cableado de alta tecnología para empresas como Siemens, Storz y otras más. Hoy somos la única empresa de cableado en Suiza, pero tiene esta holding que tenemos en la alianza en unión con diferentes entidades a nivel mundial. Hoy tenemos equipos que están llegando a Colombia, como la CTU Wave, que es una CTU de vibracional para recuperación neuromuscular del paciente con electromiografía, inteligencia artificial para poder tener una respuesta adecuada de recuperación muscular. Esto es un ejemplo de lo que tenemos hoy día. Lógicamente, la idea es que podamos llevar tanto la ciencia como la biología y la biotecnología a ustedes para poder tener líderes a nivel global. Vamos a hablar de los dos equipos. Tenemos dos grandes equipos. El primero, la CTU Mega 20, es un equipo en donde manejamos exclusivamente las ondas diamagnéticas. Modificamos las ondas a través de la resonancia específica por la formulación del Armor para tener una adecuación personalizada. Entonces, si uno habla con el ingeniero Lagate, le dice cuál es la diferencia de cualquier tejido frente al proceso biológico, es sencillo. La matemática es, este lado es positivo, este lado es negativo, el resultado es la suma de estos dos para poder tener un resultado final. La física cuántica es, a veces este lado es positivo y negativo, este a veces es positivo y negativo, por lo cual el resultado es variable y por eso es una respuesta cuántica. Eso hace que la matemática y la física tradicional manejen una onda grande en un tejido específico para una respuesta global. ¿Qué quiero decir? Tengo una onda no focalizada y estoy entrando directamente en el tejido. En ese tejido voy a tener piel, tejido celular subcutáneo, fascia, músculo, tejido graso, y ahí estoy estimulando todo. Y si voy a llegar al hueso, pues llego más profundo y estimule todos los tejidos. Y tenemos una buena respuesta de recuperación. Pero hay un proceso y es que si un tejido sano se estimula, sus telómeros se acortan y el riesgo de producir un proceso de activación de protoncogenes es más alto. Por eso el tejido ideal a recuperar es el tejido lesionado, no el tejido sano. Y aquí llega la diferencia más grande. Nosotros no estimulamos global, sino específico. Es un equipo personalizado para poder llegar a unos resultados. Muy bien, esta es nuestra CT Omega 20, es un equipo grande, bonito, con una pantalla de 21 pulgadas, alto, donde manejamos un bracito para que podamos tener la facilidad de trabajar sobre el paciente, de bajar o subir el brazo y poder llegar directamente a la zona que queremos. Tenemos unos procesos específicos, unas características que requieren para poder tener el equipo en sus consultorios o en sus clínicas. Y esto es importante, está adaptado para Latinoamérica, por lo cual no debería haber ningún problema dentro del desarrollo. Esta es nuestra pantalla, es un equipo de fácil movilización dentro de una zona. Si ya lo vamos a transportar a otro edificio, pues evidentemente tenemos que evaluar qué tanta facilidad tenemos para transportarlo. Esto es una diamagnetoterapia, esto es una magnetoterapia tradicional. La tradicional habla de 100 Gauss a 300 Gauss, nosotros hablamos de 22.000 Gauss. Primer punto. La magnetoterapia, así fuera de los que hoy llegan a 22.000 Gauss, el paramagnetismo no actúa sobre los líquidos, el diamagnetismo sí, no es que el efecto vaya sobre el agua. ¿Se puede trabajar sobre fases agudas? Sí, a diferencia de los otros equipos que pueden hacer proinflamación. Un equipo de magnetoterapia puede durar 4 horas, en el proceso paramagnético puede durar hasta 45 minutos. Nuestros tratamientos pueden ir de 5 a 30 minutos, dependiendo de las zonas tratables y de la música que voy a cantar. Ya les voy a explicar un poquito de eso. Y las sesiones pues bajan. Hoy tenemos pacientes que se hacen 5 sesiones para una respuesta aguda sin ningún problema, con buena respuesta y con buena adaptación dentro de lo que tenemos. Entonces, la característica es alta intensidad, 2.2 teslas, baja frecuencia, seguridad biológica, 7 Hz. La seguridad llega hasta los 12, por eso lo hacemos hasta las 7 para que no haya ningún riesgo. Y tener una longitud de onda selectiva para que la estimulación no sea rígida, sea estimulación variable dependiendo de lo que yo quiero manejar dentro de lo que tenemos. Entonces, básicamente es cantar la frecuencia adecuada si lo que quiero es desinflamar, degranular, acelerar la mitocondria, recuperar y hacer unos factores de crecimiento específicos del tejido, recambiar la matriz celular, bajar la presión osmótica, regular los receptores Mu a nivel de dolor neuropático o los nociceptores. Miren cómo se diferencia o si lo que quiero hacer es colocar medicamentos con el equipo. Entonces, el primer punto es que
tradicionalmente cuando yo veo los equipos de alta energía electromagnética paramagnética, es una energía que va y viene rápidamente, por eso la frecuencia continúa. Aquí lo que hacemos es imanar los átomos y el coil para hacer un tiempo de subida específico del tejido, mantener ese tiempo en una meseta específica que optimiza la respuesta y hace una eficacia de señal adecuada. Y esta meseta garantiza que tengamos una estimulación biológica adecuada, que haya un movimiento de fluidos intra y extracelulares adecuados y que podamos transportar sustancias farmacológicas hasta 8 centímetros de profundidad 100% efectivo, dependiendo de la patología y del fármaco que queramos introducir en el paciente. Como podemos modular el gradiente del campo magnético, esto puede hacer un cambio en el tiempo y el espacio y eso hace que podamos generar varios tipos de onda, como están dando cuenta. Entonces, yo estoy oyendo guitarras, tambores, trompetas y voy a escoger lo que necesito para que mi orquesta suene bonito, dependiendo de lo que quiera escuchar. Rock, música clásica, pop. Evidentemente acá no voy a poner a trabajar con otra música, sino en el proceso de regulación de lo que tenemos. Pero miren que todo es como un resonador, la forma de la onda y el proceso de amplitud de la onda nos da dónde vas a trabajar. Es como si yo tuviera un diapasón de 412 Hz y yo lo pongo a 20 centímetros, otro diapasón, pongo a mover el primero y este va a empezar a vibrar. Pero si tengo uno de 550, no va a pasar eso, porque no va a encontrar resonancia. Es lo mismo aquí, miren, cuando llego a líquidos extracelulares tengo un tipo de onda, pero cuando voy a hacer un manejo del citoplasma, el líquido intracelular, mi onda es diferente y resuena internamente para tener una respuesta específica a lo que vamos a manejar. Estas bandas eléctricas multifrecuencia hacen que podamos trabajar sobre tejidos específicos y hacer una reacción ante una señal eléctrica clara que estamos enviando. Este juego de cambio de ondas magnéticas de la frecuencia multibanda genera señales eléctricas que son propias es el proceso fisiológico del tejido. No lo estamos llamando a ser patológico, porque cuando el tejido se vuelve patológico, su resonancia cambia. Por eso lo que vemos en resonancia es lo patológico frente a lo normal que viene en el proceso fisiológico y por eso es que esto hace resulta una normalización de las funciones biológicas. Cada tejido tiene una frecuencia específica, 100 Hz en músculo estriado, 50 Hz en músculo liso, en fibras nerviosas lentas que aquí está al revés, mielinizadas es 1000 Hz, no mielinizadas es 5000 Hz y dependiendo de lo que queramos vamos a estimular eso específico. El equipo trabaja sobre 4 cosas específicas. Mecanismos de acción o bioestimulación endógena. Vamos a estimular el tejido para reparar. Lo hacemos a través de mecanotransducción en el movimiento externo hacia el interno y los cambios en la membrana sodio-potasio ATPasa, en los cambios de la presión osmótica y en la activación mitocondrial y lógicamente la sobreexpresión genética, que es un proceso de una transducción electroquímica. Esto lo podemos tener específicamente para diferentes tejidos. Hoy el equipo muestra vascular, musculoesquelético, células nerviosas de conducción lenta, de conducción rápida, cartílago, hueso, membrana celular, tendón, articulación, pero pronto van a llegar otros tejidos que hemos aumentado, tejidos pulmonares, intestinales, vesicales, que han ido a trabajar aún más en las patologías específicas que estamos trabajando. Cuando hacemos esto, la estimulación es endógena, directamente internamente en el tejido, pero es isotrópica, por lo cual, si yo trabajo sobre el vientre muscular, voy a trabajar sobre todo el músculo. No tengo que repartir la energía para poder llegar a todo, sino que él va a ser un proceso isotrópico de comunicación eléctrica. Tenemos estudios, claro, este es uno de los estudios más interesantes que hicimos en pescaditos zebrafish. ¿Por qué en pescaditos zebrafish? Porque los pescaditos se regeneran, no se duplican. O sea, no podríamos hacerlo en pulpos, no podríamos hacerlo en lombrices, no podríamos hacerlo en lagartijas en su colita, porque ellos duplican. Nosotros no tenemos esa característica, tenemos que valorar regeneración. Entonces, en estos pescaditos, cuando hicimos una exposición de 5 días después de haber lesionado su aleta dorsal, vimos que la tasa de crecimiento era importante los cambios que veíamos a un P de menos de 0,01 con un tiempo de comparación de 8 días frente a 10 que duraron los pescaditos normales. Entonces, evidentemente, estadísticamente teníamos una respuesta de una P muy positiva. Vemos cómo los pescaditos llegaron 3 días antes a la normalidad, pero además vemos cómo tuvieron una aleta dorsal más larga. Eso lo hemos visto en los deportistas donde después de hacerle el tratamiento, el performance
deportivo mejora, no es solo recuperar, sino mejorar la fibra para llegar allá. Tenemos casos complicados como esta úlcera en una paciente de 94 años con 10 años de evolución de una úlcera que no había podido ser manejada y que después del tratamiento, 10 sesiones, a la novena sesión encontró el cierre total de lo que tenemos. No voy a hablar de cada lesión, esta charla se les va a enviar para que no tengamos que hablar sobre cada uno. El segundo efecto de la máquina de la bomba o CT1 Mega 20 es el movimiento de líquidos a nivel extracelular y a nivel intracelular. A nivel extracelular, drenaje de tejidos, eliminación de toxinas, baja dentro del edema, transporte de nutrientes y metabolismo. Y a nivel intracelular, activación de las reacciones bioquímicas, equilibrio bioquímico intracelular, aceleración de los procesos de cicatrización y activación de las mitocondrias, que es lo que estudiamos con la Universidad de Hull y muy pronto aquí en la Universidad del Rosario, que estamos haciendo el mismo proceso de recuperación. Tenemos dos mecanismos, la mecanotransducción y la transducción electroquímica. Yo creo que están haciendo algunas preguntas, al final vamos a responderlas para no frenar dentro del proceso de lo que tengamos. Tenemos la misma respuesta que era matriz, pero intracelular, para acelerar los procesos de cicatrización que hemos obtenido. Estos son lesiones musculares en deportistas que hacían su recuperación total en aproximadamente un mes y medio. Y esto es lo que nosotros hemos visto. Si ustedes buscan a Carlos Alcaraz, tenista maravilloso, él tiene una bomba directamente bajo manejo de su fisioterapeuta y de su médico deportólogo porque ganó dos torneos gracias a esta máquina de recuperación acelerada durante los torneos. Entonces, tenemos una muy buena respuesta. Acabamos de llegar de España, de hacer el evento ibérico en el estadio del Real Madrid. Tuvimos hace unos 2 años el evento mundial en el Estadio del Atlético de Madrid. Trabajamos con varios equipos deportivos y eso nos ayuda a trabajar de forma muy importante. Tercer mecanismo, control de dolor específico en acción de campo en los nociceptores, tanto en la modificación de la señal del dolor como en la inhibición de las vías aferentes de las fibras nerviosas, pero tenemos dos campos interesantísimos y es que esta es la única máquina que yo he visto que maneja el dolor nociceptivo y el dolor neuropático totalmente diferencial y uno lo observa. Si está manejando uno o el otro, tiene una respuesta totalmente diferencial. Este es uno de los estudios que hicimos en pacientes con dolor de columna que no tenían una respuesta a la terapéutica tradicional, con más de 65 pacientes, y vimos que tuvo una P frente al inicio del dolor, al final, con más de 30 puntos de diferenciación en la actividad, donde no hubo efectos secundarios y una respuesta positiva. Esto es un paciente con dolor regional complejo, donde al final de 10 sesiones, lo que vemos es que la línea de base, que estaba en 10 sobre 10 pasa a 2 sobre 10, el edema pasa a 0 y la calidad de vida mejora ostensiblemente. Pero lo más importante, este fue un estudio hecho en Catanzaro, donde se lo trabaja a través del doctor Luca Galelli, que es farmacólogo, básicamente es la disminución de la dosis de medicamentos analgésicos que causaban daños hepáticos y renales en estos pacientes. Entonces, es un punto importante. Y la cuarta es muy importante y muchos médicos solo lo adquieren por este lado y es la implantación molecular. El que un producto, otros equipos, un dispositivo estándar lo que hace es que el producto queda en la superficie en un 70-80% y en la zona que requerimos entra solo un 10 o un 20%, haciendo que realmente quede como una inyección intramuscular lejana de donde necesitamos. Hoy nosotros podemos introducir variables desde 1 milímetro hasta 80 milímetros totalmente 100% efectivo, con 90% del producto llegando a la zona. Hemos colocado AINES, quimioterapéuticos, fitoterapéuticos, exosomas, factores de crecimiento, tropocolágeno, ácido hialurónico de bajo peso molecular, teniendo unas muy buenas respuestas, digamos, en lesiones medulares, con una muy buena respuesta. Esto es una distribución cinética gaussiana que tenemos allí. Ahora, el equipo tiene algo unido o asociado, no se puede manejar solo. Si ustedes van y preguntan un equipo en el mercado de diatermia o radiofrecuencia que sea mono y bipolar, que tenga no solo una salida, sino dos salidas y que tenga equipos capacitivos y restrictivos, les va a costar más que este equipo que tiene todo eso que acabo de hablar en unión con la diamagnética. No se puede manejar solo la diatermia, es en unión con el proceso. Y esto hace que tengamos una respuesta no aislada, sino en conjunto de un efecto que llamamos push and pull. La diatermia
extrae o abre el proceso de fluido, los saca, la diamagnetoterapia los elimina por ese lado y eso hace que haya un efecto analgésico de oxigenación tisular por el efecto vascular y una rotación continua que hace que haya un aumento de la oxigenación y lógicamente un cambio del edema que estamos teniendo. Tenemos dos modalidades de uso, capacitivo y restrictivo, y esto es parte de lo que estamos manejando. Tiene un impedanciómetro, si no está captándolo, no manda la onda. Tenemos doble placa neutra, mono o doble placa neutra, y está a 470 kilohertz esa interacción sinérgica con la radiofrecuencia. Contraindicaciones, enfermedades cardíacas y renales graves en unidad de cuidado intensivo, solo es el único momento que lo tenemos. Episis fértil, pero solo cuando manejamos bioestimulación. Zona embrionaria, el resto podemos hacer terapia en zonas periféricas al embrión y sobre zona neoplásica, aunque hoy en cualquier tipo de mecanotransducción está prohibido, podemos tener realmente, hoy estamos haciendo los estudios en esto con unas respuestas maravillosas. Y lógicamente, cualquier material ferromagnético que esté contraindicado en una resonancia magnética, somos un resonador focalizado y básicamente ahí es donde tenemos que tener cuidado. Hoy los materiales de osteosíntesis y los otros materiales que están utilizando, digamos, para una derivación ventriculoperitoneal, pues ya no requieren clips de ferromagnéticos para que puedan ser evaluados después por resonancia. Entonces, digamos que es muy pocos los casos que no podemos hacer terapia de magnética. Es un tratamiento indoloro, es una aplicación externa, se puede utilizar sobre la ropa, si no vamos a utilizar la radiofrecuencia, sobre el yeso, porque es una resonancia, no es una ecografía, que es la onda de choque, que ya vamos a hablar de ella, es diferente. Aquí estamos hablando que no necesita un contacto directo con la piel, excepto que tenga un proceso de radiofrecuencia. Efectos intra y extracelulares, diferentes mecanismos de acción, diaterma asociada y registro de tratamientos, que es el punto, está en comunicación constante con Suiza para que la inteligencia artificial mejore el software y responda para un proceso de estudio e investigación. Esta es nuestra tablet, esto todo es móvil. Tiene que tener un proceso online, tiene que tener la energía estable, todo es un checklist que va haciendo. Seleccionas el paciente y lo grabas desde afuera o directamente en tu equipo. Te graban unos síntomas que son hoy globales, pero el próximo grupo va a tener, dentro de pocos meses o años, su equipo va a tener un proceso de inteligencia artificial directamente de la empresa que tú podrás evaluar, preguntar cuál será el mejor protocolo frente a la patología aguda, crónica y la etiología que estamos teniendo. Puedes escoger, dependiendo de la densidad del tejido, piel, nervio, músculo, hueso y vía linfática si es un drenaje, y puedes controlar el dolor, la bioestimulación de los tejidos que hablé, el líquido externo, extra o intra, dependiendo si quieres un manejo alto o mínimo intra o extracelular, y la aplicación de medicamentos. Como lo ven, es un equipo muy agradable de trabajar y también tenemos la opción de tenerlo con ecografía si es lo que deseamos. Voy a mostrar casos rápido, no me voy a quedar en ellos, son casos de diferentes. Este es un caso, estos son casos de la doctora de la fisio Iria en España, estos son casos, no voy a leer todo el proceso, solo quiero que vean las imágenes de cambios pre y post tratamiento con la bomba, además de lógicamente todos los procesos de rehabilitación. Estos también son casos de Iria en España, donde llegan pacientes con abdominoplastia que después de hacer lipobaser queda una quemadura y una úlcera con necrosis, 3 cirugías para cierre y no lograban mejorar. Esto es 10 sesiones después. Esta es la misma paciente cuando llega una sesión semanal, llegaron a 12 sesiones. Estos son los cambios que encontramos entre la primera sesión frente a la 12ª sesión el 30 de mayo. Empezaron con 2 sesiones semanales. Estos casos son de Roberta Cagnetta, que es una médica en Italia que maneja linfedema, y lo que vemos es que estos son en un corto tiempo, de septiembre 15 a octubre 3. Esto no es un montón de tiempo, o sea, seguimos trabajando en la observación de los pacientes. Se hicieron 8 sesiones totales, 2 o 3 sesiones por semana, y vemos la disminución entre el pre y post uso de la tecnología. Aquí tenemos también comenzando en septiembre 18, finalizando en octubre 3, 7 sesiones en total. Esto que son 28 sesiones en total, es la más larga, desde julio hasta octubre, y vemos pues la disminución importante que seguramente requerirá el proceso quirúrgico posterior. Esto es en Brasil, el tratamiento, esto es guiado directamente en nuestra clínica allí. Este es un tratamiento en columna cervical, donde hoy vemos, este está al revés, este es el antes, este es el después. Vemos también los cambios
en el cierre y la compresión radicular que estábamos teniendo con estos pacientes. Estos son algunos cambios desde España por el doctor Sergio Patiño, que hace la terapia, director de la Universidad de A Coruña en rehabilitación, que trabaja con la bomba y vamos viendo los cambios posteriores al tratamiento, ¿no? Este es también del doctor Sergio. Vemos el cierre que teníamos pre y estos son los cambios post que hemos visto con los pacientes. Otro caso, y este es un caso de fase aguda del linfedema y edema en miembros superiores en la misma día, 30 minutos, y vemos los cambios directos, inmediatos del final de la sesión. Este es uno de los casos más interesantes en la publicación que lo hicimos con la Universidad de Catanzaro, que es el doctor Pietro, el doctor Luca Galelli y yo, que trabajamos en este proceso, donde además de la radiculopatía por discopatía, había hecho mielopatía el paciente, con unos resultados muy positivos dentro de la parte de recuperación. Vuelvo y les digo, no me voy a quedar aquí, yo se los dejo para que ustedes lo puedan leer. Estos son los casos hechos por el doctor Estefano Rocco, fisioterapeuta y el cirujano plástico con que vienen trabajando hace unos años, que va a venir al Congreso en octubre, aquí para enseñarnos parte de estos casos que trabajan en conjunto, donde pues habían pacientes que se veía que la mejoría posiblemente era muy complicada de darse, y empiezan a trabajar con la bomba en vez de amputación, es muy importante. Pero lo más importante, la primera consulta que llega después de la recuperación es que los movimientos empiezan a recuperarse Solo fare questo movimento che perché bravo, va? y después empieza con la deambulación. Hay muchos más videos, muchos más casos, pero pues voy a poner como los principales para no Questo quedarnos allí. movimento che perché. Este es otro caso, este es el mismo caso, entre el primer día y el último día, comenzando en noviembre 15 del 2020 y terminando en noviembre 15 del 2021. Toda la evolución de la paciente. Este es otro caso de Estefano, en lesiones amplias que habían hecho respuesta con el cirujano plástico en reconstrucción. Otro caso de un paciente de 50 años que era para amputación, el doctor Sergio Razano, que es el cirujano plástico que trabaja con el doctor, deciden hacer la terapia. Y esto es lo que ellos llaman allá el milagro diamagnético. No me gusta llamarlo así porque no es un proceso científico, claro, que acompañado con todo lo que el paciente y la fe que le colocamos, pero definitivamente el cambio es impresionante. Estos son casos en Brasil, en el hospital, en la clínica, en el hospital Albert Einstein, que seguramente han oído hablar de que es el mejor hospital de Latinoamérica, donde se ha trabajado en conjunto con cámara hiperbárica y procesos quirúrgicos, pacientes que no habían tenido la respuesta adecuada. Hoy vemos cierres después de 8 semanas, 8 semanas todos estos pacientes con respuestas maravillosas, inclusive un niño con una quemadura facial en 5 días la respuesta después de la terapia diamagnética. Muy bien, estos eran casos que quería mostrar de la CT Omega 20. Vamos a la CT Wave, onda de choque diamagnética. Ya dijimos que es el diamagnetismo, esta es nuestra onda, también trabaja con inteligencia artificial, también llega dentro del proceso, es un equipo mucho más pequeño, mucho más móvil, donde lo primero es que no tenemos equipo que toque comprar posterior. No hay recambiables, no hay agotables que ustedes puedan decir, es que me duró X número de disparos. Ya les voy a explicar por qué es esto. La transducción y el proceso biológico es el mismo que se manejaba en ondas de choque, que es básicamente las integrinas, junto con el proceso de pulsos electromagnéticos de tipo diamagnético de baja frecuencia, que van a ser inmunomodulación, proliferación y diferenciación. No me voy a quedar aquí, esto es directamente por el doctor Pietro Romeo y la doctora Cristina Di Agostino, que dirigen todo el proceso de ondas de choque a nivel biológico. Importante, ya les había dicho, todos los materiales del universo son susceptibles magnéticamente, hay una susceptibilidad magnética, depende esa susceptibilidad de la densidad del producto, de las propiedades del material y cada producto es diferente. Entonces, ¿qué hicimos? A través de esto se desarrollaron unos discos de material diamagnético para que tenga una alta susceptibilidad magnética y puedan ser manejados o imanados frente a la repulsión que queremos y producir esto, flotación. Pero acuérdense que acá es una sola onda que sale, por lo cual tenemos que llevar a que una onda de choque, este efecto repulsivo, es una característica física.
Una onda de choque no la define una sociedad ni una federación. Esto es un concepto físico y la idea es cómo producir ese efecto físico para que llegue a un concepto de onda de choque focalizada, que es este proceso, y este proceso que ven acá es nuestra onda de choque. Las características de una onda de choque que requiere para que físicamente sea una onda de choque de alta energía o una onda de choque que pueda producir bajo o alta energía es tener de 5 a 120 megapascales, que haya una onda negativa, que es la que estamos viendo acá, subatmosférica, que esté entre el 10 al 20% de la presión máxima alcanzada en este punto de pico, que esté en un rise time de subida de menos de 10 nanosegundos. Nosotros estamos en una variable, ya voy a explicar por qué la variable. Una frecuencia de pulso que tiene que estar entre 16 Hz y 20 MHz. Estamos en 4.32 a 2.75 MHz. Y un pulso de duración de menos de 10 microsegundos, que están en 8 microsegundos. Por lo cual, físicamente, nuestra onda es una onda de choque, una onda de sonido de alta energía que crea cavitación para una respuesta mecánica. Ese es el resumen de lo que tenemos. Esto es una onda radial que no produce los procesos de cavitación amplia que produce una onda de choque focalizada, pero que sí hace unos manejos biológicos por el movimiento mecánico sobre la piel que hace el pistón de la radial. Nosotros es una focal, pero ya les voy a explicar por qué hablamos de que hace el movimiento biológico de una radial. No es una radial, hace la estimulación biológica de una radial porque es una onda de choque focal. Estas ondas de choque tienen una presión positiva y una presión negativa. En la presión negativa, básicamente, se hacen unas burbujas que a alta energía destruyen, por eso rompen las calcificaciones, las fibrosis y los recambios de matriz cuando hay alta densidad, pero a baja energía hacen estimulación y regeneración dentro de lo que queremos. El equipo maneja alta y baja energía. Cuando hablamos de los efectos de las ondas, hablamos de procesos vasculares a nivel celular, en las fibras nerviosas, que lógicamente hacen una modulación del dolor. Ya voy a explicar, pero un punto importante de por qué cuando terminan con las ondas de choque diamagnéticas, el dolor ha mejorado tanto es la respuesta frente a los nociceptores a nivel específico de la zona, por lo cual no solo no produce dolor, sino que controla muchísimo el dolor y por eso el paciente se adapta, responde y acepta las ondas de choque. El gran problema que tenemos con las ondas tradicionales es que no aceptaban las ondas, no por el dolor que producían, por los efectos inmediatos, y aquí estamos hablando de un efecto totalmente diferente. Esto es lo que producen las ondas de choque. Este estudio está hecho por la doctora Cristina Agostino y quiero mostrar a Pietro Romeo porque es nuestro director mundial y él maneja, es el experto en ondas de choque y siendo un experto mundial, cambia su proceso de manejar otras ondas, como nos pasó a nosotros acá, siendo que yo estuve en el proceso ejecutivo, era el secretario ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Ondas de Choque por muchos años, y empezamos a manejar la onda porque tenía la respuesta biológica igual y mejor, focalizada y selectiva, sin efectos secundarios y con un equipo que además no tenía consumibles dentro de lo que teníamos. Miren los cambios que se buscaban en eso a través de las interleuquinas proinflamatorias después de 7 días que bajaban del TNF-alfa, de la interleuquina 6, la interleuquina 10 se mantenía y los factores de crecimiento, miren cómo se mantenían en el tiempo, igual que los regulatorios TH3. Entonces nuestro equipo es una bomba electromagnética que genera un campo pulsado de 2.2 teslas. Acá no estoy hablando de 7 Hz porque esto es el choque. Ahí es cuando mando la presión. El flujo magnético se sitúa por afuera de la bomba y el disco, que es de una alta susceptibilidad magnética, menos de un megatesla, que es lo que necesitamos, se imana y hace una repulsión. El romper, el movimiento de repulsión, el movimiento del disco, que es como se crea la onda de choque, por eso es que las balas, el romper la onda de sonido es lo que crea la onda de choque, y aquí lo estamos haciendo por el movimiento, crea la onda de sonido que genera. No estamos haciendo una explosión que genera dos transducciones, la onda de sonido y la explosión que crea el dolor. La teoría de que el dolor es importante para producir la onda de choque es porque no tenemos otra forma de producirla. Pero cuando yo produzco una onda de sonido a través del movimiento sin un proceso de explosión, creo una transducción que se llama una onda de sonido de alta energía, por lo cual no genera dolor, pero sí genera una onda de choque, que es esta que estamos viendo, que es la característica típica de nuestra onda de choque. Por lo cual sí es una onda de choque
mañana comienza el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Ondas de Choque y tenemos dos conferencias con el doctor Pietro Romeo hablando del proceso porque está aceptada en la federación como una onda de choque tradicional. Nuestro condensador es diferente, es un compreso magnético, pero no hace una explosión. Al no ser un bombillo, no se agota. Esto es un imán con una carga de cables de cobre que crea una emanación para producir el rechazo sobre el disco, por lo cual no tenemos un número de disparos que nos limite, sino un tiempo, un cuidado del cabezal. Si yo lo utilizo mal, si lo aprieto, si no lo cuido, pues lógicamente como todo se daña, pero no tiene un límite porque es que la imanación va a ser eternamente igual hasta cuando se agote el imán. Entonces, eso hace que no tengamos consumibles y que tengamos una adaptación. Ahora, el otro cambio es cuando ustedes preguntan una lente cóncava, que es la que tiene la onda de choque focalizada, dicen, si necesitas más profundidad, necesitas más energía. Y si necesitas más superficialidad, necesitas menos energía. Y si tienes una calcificación superficial, ¿cómo haces? Si necesitas alta energía, pero más superficialidad. Nosotros hicimos a través de un proceso de una aplicación a propiedad física acústica, mandamos a que la lente cóncava la aplanamos y a través del principio óptico de Fresnel se llevaron estas pequeñas anillos que se formaron para hacer la convergencia física, por lo cual nosotros tenemos discos donde entre más anillos es más superficial y entre menos anillos, más profundo, para hacer una focalización real. Quiero alta energía a 2 centímetros, la puedes tener. ¿Quieres baja energía a 5,5 centímetros? La puedes tener. Ay, doctor, pero quiero piel, necesito desfocalizado. Otro cabezal. No, aquí tienes tu desfocalizado. No necesitas focalizar, sino desfocalizar. Entonces no necesitas otro equipo. Ay, doctor, sí, pero necesito urología y zonas pequeñas. Lógicamente, piso pélvico. Tenemos nuestros discos para piso pélvico y para urología. Entonces estamos focalizando real a la profundidad que queremos. Producimos una onda de sonido real, sin dolor, focalizada al proceso, pero además el movimiento del disco crea tres ondas. Una onda de movimiento que es parecida a la radial, no es radial, hace el movimiento biológico. Una onda que es la onda de sonido. Y la onda diamagnética ustedes la pueden cambiar para que penetre, y ya habíamos dicho que el movimiento diamagnético mueve los líquidos, por lo cual la onda de choque que pueden utilizar en fases agudas con baja energía para poderlo tener allí. Este es uno de los estudios que tenemos en edema a través de la experiencia con la CTOS Wave, 3 sesiones semanales, 45 días, desaparición del edema. Este es un estudio del doctor Pietro. 180 disparos, no necesitamos un montón, no necesitamos disparos para quitar el dolor y disparos para bajar el dolor, porque no hay dolor, entonces simplemente hacemos la terapia directa. Nuestra cavitación, les voy a mostrar acá, me devuelvo un poco, es un poco más larga, por lo cual no podemos tener una frecuencia muy alta, porque entre más cavitación podemos hacer daño, entonces nuestra frecuencia es baja y la emanación del coil se demora también en producir la energía que requerimos. Ese es otro estudio que hicimos con el doctor Visconti, Pietro y yo, 66 pacientes en rizoartrosis del pulgar, con unos tratamientos muy importantes, con una respuesta muy positiva. Tenemos otro estudio, vuelvo les digo, los estudios los estoy mostrando rápidamente, ustedes los pueden tener en la charla, donde tuvimos en pacientes con tendinopatía del hombro, tuvimos unos pacientes solo con ondas de choque y los otros con fisioquinesioterapia, láser y ultrasonido. Y lo que encontramos es que el grupo que trabajaba, el uno, que es la onda de choque, mejoró en diferencias mucho más porcentuales a nivel global. El dolor fue mucho mejor el resultado, la actividad fue mucho más alta, el rango de movilidad no, y el fortalecimiento no. Por eso al final lo que decimos es que la unión de ambas terapias tiene una muy buena respuesta para poder tener algo impactante. Ahora, tenemos algo interesantísimo que no se puede manejar y es el pico de subida. Me devuelvo para poner el último punto. Este RISE en todas las ondas de choque focalizadas que ustedes se encuentran en el mercado es de 90 grados, pico directo. Nace la litotripsia para romper calcio, para romper proteoglicanos, densidades altas. Pero yo tengo un tejido friable, un tejido que puede tener una lesión, esto es muy alto y es un riesgo, por lo cual nosotros tenemos la capacidad de mandar esto a una angulación más amplia, hasta 30 grados, tú lo puedes diferenciar y esto hace que el tejido
la energía que requiere la densidad del tejido sea diferente, por lo cual tú puedes escoger una herida, una lesión, un músculo con una lesión aguda, crónica, fibrosado, con una calcificación, para trabajarlo diferencialmente. Estos son estudios que tenemos, tendinopatías, tradicional, lo que hemos trabajado con ondas de choque, urología, fortalecimiento y lógicamente estética, que vienen muy buen resultado. Son tratamientos eficaces con gestión combinada de energía, tratamientos cortos, más disparos al mismo tiempo y una vida útil de la sonda que se declara básicamente en el cuidado. Esta es la pantalla que ustedes van a ver, tiene los 4 checklists directos como los habíamos visto, que esté online, también está con inteligencia artificial, la energía, los síntomas, pero miren que maneja energía. Esto está en porcentaje, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial es muy inteligente, pero no puede sumar peras y manzanas. Entonces, pasamos los joules, los millijoules a porcentaje, pasamos la parte de Gauss a porcentaje, pasamos los hertz a porcentaje y la frecuencia si queda así. Y esto hace que podamos tener ¿cuánta energía? 0.05 joules a 0.5 joules, lo que dicen las sociedades internacionales de onda de choque que puede ser utilizado biológicamente. El RISE, la angulación, la puedo cambiar y la penetrancia de la onda diamagnética que puedo dejarla en cero si es que requiero no movilizar o tener un paciente que pueda tener un material ferromagnético o no listo movilizar líquidos o puedo tenerlo en 100 hasta 8 centímetros de profundidad para activar el proceso. Esto es uno de nuestros médicos en Colombia, utilizando nuestra onda, ortopedista, un gran médico que ha hecho un estudio interesantísimo en pacientes posquirúrgicos de cadera, de reemplazo de cadera, teniendo unos resultados interesantes antes y después en menos de 2 o 3 semanas con una actividad mucho más alta, una recuperación, menos dosis de analgésicos, más rapidez en el fortalecimiento y lógicamente las placas con una mejor respuesta. Muy bien, hoy hacemos investigaciones, trabajamos en neurología, psiquiatría, neumología, cardiología, gastroenterología, ginecología, urología, diagnóstico y más. Trabajamos con la Universidad de Catanzaro, la Universidad de Hull, la Universidad Autónoma de México estamos en el proceso, la Universidad del Rosario, el Bosque, Centro Europeo de Investigación, en Brasil, con la Clínica Samel, y trabajamos con el gobierno de Brasil, la Paris International Academy y la Fundación Sera Investigation Institute que tenemos acá. Son algunos de los estudios que hemos sacado, donde hemos trabajado en procesos de fibrosis pulmonar con unas muy buenas respuestas, en enfermedades huérfanas y raras, que es con lo que tenemos una máquina que hoy no he hablado acá, que se llama la CT1 Euro, que es para estimulación transcraneal diamagnética. Y este fue el libro más grande que se publicó en COVID, que lo hizo el Royal Society of Chemistry y nosotros hicimos el capítulo 18, gracias a la doctora Sandra Kut, que es nuestra directora en el Centro Europeo de Investigación, con el doctor Pietro y yo, para el capítulo 18 de tecnologías avanzadas para el tratamiento de fibrosis pulmonar y patologías COVID. Todos nuestros equipos tienen inteligencia artificial, cada día va avanzando más. Estamos desarrollando y más equipos, ya estamos desarrollando resonadores con diamagnética para poder tener un proceso. Hoy estamos en el ápice, necesitamos mucho por descubrir, necesitamos médicos y fisioterapeutas que nos ayuden en diferentes áreas a hacer investigación, desarrollo, actualización de lo que tenemos para poder llegar a un mundo más lejano, a unas publicaciones más lejanas. Tenemos el 23 de julio un curso, una tarde de 2, 3 horas, con los que ya trabajan con los equipos y los que quieran saber, aquí presencial para el uso de los equipos, para que puedan manejarlos, para que puedan entenderlos, que podamos hacer preguntas frente del uso de la tecnología. Y qué pena, el 1, 2 y 3 de octubre tenemos el segundo Congreso Iberoamericano aquí con la Universidad del Rosario en Bogotá, más de 450 asistentes, más de 25 speakers, 20 speakers internacionales con mucha fuerza y el próximo año tendremos nuestro Congreso Internacional, Congreso Internacional de Diamagnetoterapia en Grecia para que todos puedan ir. Pueden escanear, aquí encuentran mucha información, estudios y otros conceptos que tenemos para los que quieran hacer un proceso. Acuérdense que tenemos varias cosas y esto ya lo hablo como asesor dentro del proceso de los distribuidores a nivel LATAM. Y es, no solo ustedes pueden tener los equipos en su consultorio, estos son mis mails para que me puedan escribir. Si no saben cuál es su distribuidor en cada país, con gusto yo se los puedo enviar.
Ustedes pueden tener el equipo durante un tiempo en sus consultorios, depende de cada país. En Colombia son 15 días con 2 días de entrenamiento de nuestras fisioterapeutas, donde les van a enseñar a usarlo en sus pacientes y que ustedes vean los beneficios reales ustedes con sus pacientes, no nosotros lo que decimos. Si no tienen cómo tener el equipo, pueden venir a nuestra clínica, ver los equipos, usar los equipos, tener el beneficio para sus pacientes y para ustedes. Y por último, a veces tenemos pacientes, pero desafortunadamente no tenemos cómo o dónde tener el equipo. Y también hay un proceso muy interesante que es el envío de pacientes a nuestra clínica para empezar a trabajar todos en conjunto en la respuesta para estos pacientes. Es básicamente lo que tenemos. Yo les quiero agradecer muchísimo el haber estado hoy conmigo. Vamos a dejar de compartir en estos momentos y responder algunas preguntas que seguramente tienen aquí o que yo vi que estábamos teniendo. ¡Wow! Son varias. O vamos a mirar. Bueno, hay muchas que son saludos, evidentemente. Vamos a mirar si hay alguno. No, tú. Bueno, yo no me di cuenta que teníamos el volumen y yo terminé. Bueno, en la implantación molecular se pueden usar con ácido hialurónico en gel. A ver, lo que pasa es que en gel el ácido hialurónico es de alto peso molecular. Entonces requerimos una energía muy, muy alta y realmente no se utiliza. Ahí ya viene para viscosuplementación directamente inyectado. Entonces se necesita de bajo peso molecular o la colocación de exosomas. Es decir, lo mismo. Si van a colocar células madre, no se pueden implantar células madre. Eso no mueve células. Son muy pesadas y más las mesenquimales que son enormes. Entonces, se pueden adaptar, se pueden colocar, pero definitivamente, pues, tenemos que llevar a toda esta respuesta dependiendo más los exosomas, que si un exosoma, acuérdense, exosoma secretoma, que es el real exosoma, está menos de 10 nanómetros de tamaño, por lo cual entra más. Lo otro es excretoma, que son basura dentro de las células, que también funciona bien, es una buena basura dentro de lo que podemos tener. ¿Se puede realizar implantación molecular de células madre? No, las células no, como ya lo habíamos dicho, sí exosomas, pero sí se puede hacer diferencia, porque ahorita tenemos estudios divinos donde en cultivo lo que hacemos es colocar la célula y estimular el tejido que queremos, músculo, vaso, nervio, y se diferencia la célula mesenquimal, por lo cual podemos hacer una adaptación previa para neovascularización, adaptación del tejido, bajar la inflamación, quitar la presión osmótica que la célula no la deja trabajar y después de aplicar la célula, hacer la diferenciación y acelerar el proceso de recuperación. Eso sí lo podemos hacer para tener. ¿Se podría hacer una sonoforesis con la onda de choque? Realmente no, a diferencia de la bomba que sí necesita, la onda requiere gel, es un tejido, es como una ecografía, pero digamos que tejidos de fibrosis y respuestas anormales sí se pueden trabajar. ¿Será que puede compartir su experiencia en torno a la artrosis de rodilla y qué protocolo utilizaría en cada sesión y el tiempo de dicha sesión? Bueno, a ver. Yo creo que todavía estamos en muchos estudios. Depende del estadio de la artrosis. Evidentemente, hay un grupo para los que son ortopedistas en donde están en un limbo, no están para cirugía y solo son de tratamiento de terapia y medicamentos que se vuelve crónico y donde el médico termina en un retorno económico muy pobre, pero además con una situación de quedarse con los brazos cruzados porque el paciente tiene que empeorar. Aquí es donde hemos trabajado, normalmente en estadios 2 y 3 con muy buena respuesta. Lógicamente, si llegan a estadio uno también, pero pues lógicamente no es casi siempre lo que llega a consulta. Se hacen con ondas de choque en artrosis, estamos hablando de ondas básicamente, 3 a 4 sesiones, una sesión por semana. Se evalúa después de 1 a 3 meses con la respuesta clínica y radiológica del paciente para mirar si es necesario. Si es con bomba, normalmente hacemos una sesión semanal y se trabaja 10 sesiones, una sesión semanal, es una patología crónica. Me gusta porque manejamos mucho el dolor, se puede trabajar en conjunto si uno tiene ambas máquinas, uno estimula el recambio, la aceleración, el otro controla el dolor del recambio que tienen las ondas, pero normalmente se hacen por 10 sesiones y posterior a eso se hace una atención hasta los 3 meses para ver los cambios y se puede hacer una adaptación del dolor cada mes o cada 3 meses dependiendo de la patología. Lógicamente con células pues nos ayuda un poco más. ¿Por qué no se podría utilizar? Ay, me cambié por acá. ¿Por qué no se podría utilizar en el dolor por metástasis? No, no, no es que no se pueda utilizar por el dolor por metástasis. Es que la mecanotransducción hasta ahora, radiofrecuencia, ondas, electromagnetismo, cargas eléctricas, láser, la referencia no se utiliza en tumores malignos activos porque hace neovascularización.
Sin embargo, los últimos estudios de los últimos 5 años hablan de que acelera la apoptosis y nosotros tenemos unos estudios muy interesantes. Por hoy está prohibido, pero es diferente el manejo del dolor. Si tú tienes una metástasis, tienes un dolor específico periférico, lo puedes manejar. Ahí no habría ningún problema. Tararara, listo. Saludos, doctores. El entrenamiento, la fecha, el 23 de julio. Quienes quieran venir, es muy personalizado. Ojalá tengamos 20, 30 personas, algo muy directo con nuestras fisioterapeutas. 23 de julio se les enviará la información a todos en Colombia. Ya poco a poco lo iremos haciendo en cada país. Van a ser cursos directamente de la Pericio International Academy. Tenemos unas visitas en México va a estar Iria, vamos a estar en Guatemala, Costa Rica y Panamá en agosto. Vamos a estar en Argentina posiblemente, vamos a ver si septiembre, octubre. En Venezuela vamos a abrir para octubre después de nuestro Congreso Mundial. Muy bien. Depende de la patología, sí, exactamente. Dependiendo de lo que queramos hacer. Acuérdense que tenemos el RISE, es que es el punto positivo de nuestra onda. Sí podemos trabajar. El RISE definitivamente es una ayuda muy importante de lo que tenemos allí de manejo. Entonces, sí, sí tiene una ayuda dentro de la sonoforesis como trabajo de lo que desarrollamos allí. Entonces, depende de la patología. Em, lo que pasa es que, a ver, nosotros no hemos hecho estudios de la aplicación con la diamagnética con ondas de choque. No hay estudios. Hay propuestas. Muchos médicos nos han propuesto hacer colocación. Lo que pasa es que pensamos que la frecuencia es muy baja. La frecuencia de la onda diamagnética es más alta, entonces permite la penetración, pero son los mismos 8 centímetros y rechaza cualquier producto o molécula y es más efectivo. Digamos que no lo hemos estudiado porque para eso está la bomba, pero pues digamos que lo que no se podría utilizar son moléculas lipofílicas o que, lógicamente, con la onda de choque, que quieran penetrar a tejidos más densos como el hueso. Ahí entraría un poco más complicado. El ácido lo único que se utiliza de bajo peso molecular es el mismo usado en jeringas precargadas. Sí, sí es el mismo. Lo único es que ustedes pregunten si es de bajo peso molecular y si es el mismo. ¿Ha escuchado sobre aplicaciones del colágeno con la bomba? Sí, bueno, a ver, nosotros el colágeno que utilizamos, yo se lo recomiendo, es un tropocolágeno. El colágeno es una proteína, una glicoproteína enorme, que para manejarla se requiere mucha energía. Por eso es que cuando se coloca colágeno puro se desnaturaliza. Esto no hace un recambio real, es una estimulación del recambio. Pero el que utilizamos es un tropocolágeno, es un tropocolágeno que viene desde Italia, de Guna. Se lo pueden buscar porque además tiene no solo el tropocolágeno, sino tiene inducciones de medicamentos específicas y tenemos una unión perfecta donde no solo lo podemos colocar subcutáneo y lo llevamos a la profundidad que necesitemos, sino que tiene la respuesta ideal para mantener, digamos, pacientes con células madre y estimular la diferenciación. Es muy bueno, es de bajo costo, me parece a mí, para el uso de lo que tenemos y se puede colocar en varias ocasiones sin tener ningún problema. En condromalacia funciona muy bien. Hay un tropocolágeno que se llama MD eh, knee, que es el de rodilla, o hip, que es el de cadera, y tiene muy buena respuesta. Quisiera saber cuáles son las diferencias con la... Acuérdense que volvemos a la parte de diferencia del electromagnetismo paramagnético y diamagnético. El paramagnético requiere un electrón no apareado, por eso saca chispas y porque tiene una alta frecuencia. Nosotros tenemos baja frecuencia, no requerimos un electrón no apareado y podemos diferenciar porque la onda llega con una resonancia específica para estimular directamente el tejido que requerimos. ¿Se usa gel para la implantación molecular? No, con la bomba no es necesario, se puede utilizar la crema, pero básicamente es para que no se pierda el líquido. Hay tres formas de colocarlo. En goteo, que nos ayuda mucho en exosomas, se va colocando la gota y se va introduciendo, gota se introduce, gota se introduce. Se puede colocar con la crema, si queremos no mantenerlo de agoteo, sino una cantidad de 0,51 centímetros. Y una que nos gusta es colocación directa subcutánea del medicamento y se lleva a la zona que requerimos. Vuelvo y digo, en lesiones medulares, en zonas como procesos renales, nos ha ido muy bien colocación de esta forma. Bueno, pues ya creo que no hay más preguntas. Yo les agradezco a todos
la asistencia que han tenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que no hay más preguntas. La idea es que esta charla la van a tener ustedes. Cualquier cambio, cualquier pregunta, cualquier respuesta, esperamos que tenerlos acá. Quienes quieran, creo, no sé si el Congreso Mundial de Ondas de Choque que está en Roma mañana tiene virtualidad, si no, pues traeremos la información directamente. Y bueno, muchas gracias a todos. Espero tengan muy buena noche y muchas gracias a todos por la compañía. Gracias, que estén muy bien.